el lunes es el examen, ¿no? Y empezaríamos a evaluar no sé a qué hora, pero en todo caso yo les podría dar una clase de consulta el lunes a la mañana. No sé si pueden. Igual pregunto después en el grupo de WhatsApp, porque acá somos 4 y de 40 digo, y hay muchos más alumnos, ¿no? O sea, obvio que todos no van a poder, pero lo más, o sea, lo que puedo hacer es eso, darle una clase de consulta el lunes, porque la semana que viene tengo un curso y no voy a poder. Digo, si no, puede ser viernes de la semana que viene a la mañana, si les queda mejor. Pero bueno, voy a hablar con Guillermo y ahí les aviso, aviso por el grupo de WhatsApp. Pero sí, en principio clase de consulta les vamos a dar. Pero si tienen alguna duda ya podemos ir despejando de lo que es mercado de bienes, ¿no? Bueno, de los ejercicios que yo les había dado las soluciones, ¿pudieron al final resolver? ¿No? Sí, profe, yo puedo hacer Sí, pero los dos. ¿sí? Bueno, buenísimo. Bueno, ese estilo de ejercicios es como que se suele entrar en los exámenes, Profe, ¿sí? Graficar, hacer matemáticamente e interpretar. pidieron ¿Sí? si Lo que podría se llama. explicar el efecto multiplicador. ¿Sí podría explicar el efecto multiplicador? Sí, dijeron en el chat. Dale. Bueno, la interpretación. Ahí vi perdón, ahí viene el chat. Sí, bueno, el efecto multiplicador dentro de lo que es el mercado de bienes sucede por lo siguiente. Vieron que cuando nosotros planteamos las ecuaciones de comportamiento, la del consumo, si ustedes recuerdan, tenía un componente autónomo y tenía otro componente que depende de la renta disponible. ¿Sí? Decíamos, consumo autónomo más propensión marginal a consumir por renta disponible. Esa era la ecuación de comportamiento. Eso nos quiere decir que el consumo tiene un componente autónomo y también parte del consumo depende del consumo disponible. ¿Sí? Es sensible a las variaciones del ingreso disponible. Entonces, cuando sucede algún shock o alguna política que cambia la demanda agregada y que por lo tanto cambia el ingreso, eso va a tener después efectos en cadena, ¿sí? Que van a hacer que se amplifique ese shock o política inicial, que se amplifique en términos de los efectos finales en el ingreso. ¿Sí? Por ejemplo, supongan que supongamos que la perturbación es una política, entonces aumenta el gasto en 10, por decir algo. El gasto público es un componente de la demanda agregada. Entonces, en principio, la demanda agregada aumenta en 10 y el ingreso aumenta en 10. Ahora, ese ingreso va a hacer que el consumo también aumente. ¿Por qué? Porque el consumo es sensible a la renta, ¿sí? O sea que por la propensión marginal a consumir, cuando cambia el ingreso y el ingreso disponible, cambia el consumo. Entonces, ese aumento del ingreso, que se dio por el aumento inicial del gasto público y de la demanda agregada, va a incentivar más consumo. Ese aumento del consumo, a su vez, implica más demanda agregada y, por lo tanto, más ingreso, y así sucesivamente. Es como que se va haciendo un efecto multiplicador, como le dice la pared, o amplificador de la perturbación inicial. Entonces, al final, la variación total en el ingreso de equilibrio es más grande que la política inicial, ¿sí? Suponete que el gasto aumentaba en 10 y el multiplicador hace que el ingreso de equilibrio aumente en 25. ¿Sí? Entonces, fíjense que el efecto en términos reales en la economía se amplifica o se multiplica respecto a la política inicial, ¿sí? No es que el ingreso aumenta en 10 como el gasto, sino que aumenta en una proporción relativamente más grande. ¿Por qué? Porque está ese multiplicador. Y en el fondo, dentro del multiplicador, lo que tenemos es la expansión que se da por la propensión marginal a consumir, ¿sí? Por ahora solo por la propensión marginal a consumir porque es el único componente de la demanda agregada que es sensible a la renta, según cómo lo modelizamos ahora. Entonces pueden suponer usted una política o pueden suponer algún shock, ¿sí? Por ejemplo, hay expectativas negativas y la inversión cae, ¿sí? El componente, la inversión exógena, digamos, tiene una caída. Entonces, suponete que la inversión cae en 5, por decir algo, 5 millones de pesos, lo que sea, y eso va a hacer lo mismo, el efecto final, el ingreso de equilibrio va a ser más grande que 5, ¿sí? Se va a amplificar.
¿Por qué? Porque de nuevo entra en juego este efecto multiplicador. La caída de la inversión en 5 va a hacer que en principio el efecto directo, digamos, va a ser una caída de la demanda agregada y de la renta en 5. Y a su vez, al caer la renta en 5, afecta negativamente al consumo. Y ahí afecta negativamente a la demanda agregada y la renta como en una segunda vuelta. Se puede tener una tercera vuelta y así, y así, y así. Hasta que al final el efecto total negativo en el ingreso de equilibrio es relativamente más grande que el shock inicial negativo en la inversión. Bueno, esa propensión marginal de consumir en los ejercicios la tenemos como un dato. Y en la realidad se estima, ¿sí? Vos lo podés estimar mirando, por ejemplo, series de datos del consumo y del ingreso, ¿sí? Y estimás como una regresión, que después lo van a ver en estadística o en econometría, los que sigan economía. Vos podés mirar cuál es la relación entre el ingreso y el consumo, y así obtenés una estimación de la propensión marginal a consumir. ¿Sí? No sé si quedó más claro Tanu Rodríguez, sí, no sé quién será. Pero bueno, buenísimo. Bueno, y respecto al multiplicador, fíjense que ustedes pueden encontrarlo algebraicamente, está toda la derivación del multiplicador que ustedes podrían practicar, y después necesitan saber la interpretación, ¿sí? Y bueno, y después entra en juego en todos los ejercicios. Fíjense, es muy clave que ustedes puedan practicar encontrar los multiplicadores para cada una de las variables, ¿sí? Como yo les decía, pueden encontrar el multiplicador del gasto público, de la inversión, de los impuestos fijos, de las transferencias, ¿sí? Como yo les agregué en la PPT. Lo pueden hacer con derivadas o en términos de incrementales, como a ustedes les resulte más fácil, ¿sí? Queda claro, al momento de hacer los ejercicios, queda clara la diferencia entre calcular lo que se pide en términos de niveles y en términos de variación. Esa es una cuestión que me gustaría saber, porque suele ser un error muy común en los exámenes. O sea, ¿saben cuándo aplicar qué fórmula y, bueno, la diferencia entre las dos? No. Bueno, está bueno. Me gusta esa sinceridad. Entonces, fíjense, yo les había mostrado, y ustedes revisen el PowerPoint, ¿sí? Yo les había mostrado que hay como dos formas, ¿no? Ustedes, supónganse, ¿no? Algún shock o política que le dice, bueno, analicen el efecto en el ingreso de equilibrio, analicen el efecto en el saldo fiscal, por el momento esas dos cosas. Entonces, ustedes pueden calcular eso en términos de niveles, es decir, buscar el nuevo nivel del ingreso de equilibrio. ¿Cómo hacen eso? Vuelven a escribir toda la ecuación de demanda agregada, la igualan con la renta y despejan el ingreso de equilibrio. Y así tienen un ingreso de equilibrio de tantos pesos, ¿sí? Por decir algo. O perdón, no de tantos pesos, si está expresado en términos reales, bueno, un ingreso de 10.000, de equilibrio de 10.000, supónganse. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es tomar de nuevo la ecuación de la demanda agregada, es decir, demanda agregada igual a consumo más inversión más gasto, reemplazar cada uno de sus componentes por las ecuaciones de comportamiento y despejar el ingreso de equilibrio. Y listo, ¿sí? Y otra alternativa que tienen es calcular directamente la variación del ingreso de equilibrio, ¿sí? Para no hacer todo de nuevo la ecuación. ¿Cómo calculan la variación del ingreso de equilibrio? Bueno, hacen la variación de la variable que les dice la consigna, por ejemplo, del gasto público, de la inversión, de las transferencias, de los impuestos fijos, lo que sea, por el multiplicador de esa variable, ¿sí? Por ejemplo, el multiplicador del gasto público, y así obtienen la variación del ingreso de equilibrio. Pónganse que el gasto variaba en 10, entonces 10 por el multiplicador del gasto les da la variación en el ingreso de equilibrio. Entonces lo que obtienen a partir de esa fórmula es cuánto cambia el ingreso de equilibrio inicial respecto al final, ¿sí? Y después si quieren calcular el ingreso de equilibrio final, ustedes toman el inicial y le suman o le restan la variación, según sea positivo o negativo el resultado que les dé, y ahí obtienen el nivel del ingreso de equilibrio final, ¿sí? De las dos formas resolvimos en clase, pero tienen que tratar de distinguir. Si ustedes no se acuerdan de memoria el multiplicador, o no se acuerdan de memoria la fórmula para calcular en términos de tasas de variación, lo mejor que pueden hacer es calcular todo en niveles. O sea, partir desde la ecuación inicial, como les expliqué hace un ratito, reemplazar cada una de las variables por sus ecuaciones de comportamiento, más la forma en la que no se van a equivocar, digamos, ¿sí? Porque por ahí no se olvida algo si se estudian de memoria las fórmulas y
bueno, sale todo mal. Y el saldo, César dice, el saldo fiscal es impuestos menos gastos, menos transferencias, menos impuestos proporcionales. No, el saldo de las cuentas fiscales, vos podés pensarlo en términos de ingresos menos gastos del Estado, ¿sí? Entonces sería impuestos fijos, son unos ingresos más, impuestos proporcionales, donde los impuestos proporcionales siempre hay que multiplicarlos por el ingreso de equilibrio, ¿sí? Menos gasto, menos transferencias. Ahí lo mandé, ¿sí? O sea, todos los ingresos, que son los impuestos fijos y los impuestos proporcionales, donde los impuestos proporcionales los multiplicamos por el ingreso de equilibrio, menos todos los gastos. Los gastos son gasto público y transferencias, ¿sí? Si ustedes lo plantean de esa forma, si es positivo, tienen un superávit fiscal, si es negativo, tienen un déficit fiscal. Y si lo quieren plantear al revés, tipo gasto menos ingreso, también lo pueden hacer. Pero ahí si es positivo les da un déficit y si es negativo les da un superávit. O sea que es contraintuitivo. Lo mejor que pueden hacer es plantearlo en términos de ingreso menos gasto. ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces si es igual a 0, ingreso menos gasto igual a 0, entonces tenemos un equilibrio fiscal. Si es ingreso menos gasto y les da mayor a 0, tenemos superávit fiscal. Y si es ingreso menos gasto menor a 0, le da un déficit fiscal. ¿Sí? Fíjense cuando ustedes calculan los impuestos proporcionales para sacar el saldo fiscal, de siempre multiplicar por el ingreso de equilibrio, no por el ingreso de pleno empleo, porque a veces en el enunciado, vieron que les da el ingreso de pleno empleo para calcular la brecha del producto, etcétera, etcétera, y a veces se confunden y cuando calculan el saldo fiscal lo multiplican a los impuestos proporcionales por el ingreso de pleno empleo. No hagan eso, tienen que calcular por el ingreso de equilibrio en ese momento, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, ninguna duda más. Bueno, entonces, después charlamos igual para el tema de la clase consulta y voy a empezar con mercado financiero, ¿sí? Cualquier cosa, si no veo el chat, me avisan si tienen preguntas. Bueno, entonces, fíjense que hasta ahora, el momento vimos mercado de bienes, un modelo para determinar la renta solo considerando el mercado de bienes, ¿sí? Y ahora vamos a ver el mercado financiero. Y después lo que vamos a hacer es juntar el mercado de bienes con el mercado financiero en lo que se llama el modelo ISLM. ¿Sí? Entonces, mercado financiero, lo que vamos a ver, en esta clase no vamos a ver todo lo de mercado financiero. ¿Sí? Si ustedes quieren tener como un gran pantallazo de mercado financiero, tenemos que estudiar la demanda de dinero y la demanda de bonos o de activos financieros alternativos al dinero y la oferta de dinero. ¿Sí? Esas dos grandes cuestiones. Y después vamos a ver cómo esas dos cuestiones se juntan en el mercado, digamos, y determinan la tasa de interés y los saldos reales de dinero. Entonces, en esta clase solo vamos a ver qué es el dinero, cuáles son sus funciones, los tipos de dinero, vamos a ver los agregados monetarios básicos y vamos a ver algo sobre creación de dinero, ¿sí? Primaria y secundaria. Entonces, primero, ¿para qué estudiamos el mercado de dinero? ¿Sí? Vamos a ver más adelante que la tasa de interés influye en la economía en términos reales, o sea, va a influir en la demanda de bienes y por lo tanto en el ingreso de equilibrio, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y también porque la política monetaria es uno de los instrumentos de estabilización con los que cuenta una economía, ¿sí? Que ya vamos a ver en qué consiste la política monetaria. Pero en todo caso la política monetaria se da dentro del mercado financiero, digamos. Bueno, ¿dónde se determina la tasa de interés? Bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de este tema, ¿sí? Se determina en el mercado financiero, puede salir del juego de oferta y demanda dentro de lo que es el mercado financiero, o puede ser un instrumento de política usado por el Banco Central, ¿sí? El Banco Central puede tener una política de fijación de la tasa de interés o de fijación de los agregados monetarios. ¿Sí? Entonces, si decide fijar la tasa de interés, ¿quién es el que la determina? Justamente la autoridad monetaria de la economía, ¿sí? Bueno,
¿Qué es el dinero para empezar? ¿Sí? ¿Qué es el dinero? El dinero es un activo financiero, ¿sí? Como tantos activos financieros que ustedes conocerán, ¿sí? O sea, tenemos el dinero, billetes y monedas, tenemos dinero bancario, ¿sí? Los depósitos a la vista, en cuenta corriente, a plazo fijo, ¿sí? Y también tenemos otros activos financieros, ¿sí? Como son los bonos, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá vamos a considerar como dos grandes activos financieros nomás para nuestros modelos. Por un lado el dinero y por otro lado los bonos, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a lo que es el dinero y la diferencia con los demás activos financieros, el dinero es un activo financiero que se caracteriza por su liquidez, ¿sí? Es decir, nosotros podemos hacer transacciones. Ustedes tienen dinero en la billetera y salen a la calle y pueden comprar lo que quieran, pueden pagar los servicios que quieran, ¿sí? Es un medio de cambio que lo podemos utilizar fácilmente. En cambio, otros tipos de activos financieros, como por ejemplo los bonos, uno tiene que primero venderlos y conseguir dinero para luego, en general, comprar bienes y servicios, ¿no? Entonces se caracteriza por ser un activo financiero líquido y por tener una rentabilidad nominal nula, ¿sí? Es decir, si nosotros comparamos el dinero contra otros activos financieros, fíjense que el dinero no rinde una tasa de interés. En cambio, podemos pensar en los plazos fijos o los bonos o otros tipos de activos financieros que sí son rentables, reportan cierta tasa de interés que los hace rentables, ¿sí? Entonces, si uno no quiere utilizar el dinero, todo el dinero que tiene, puede una parte eh, de su riqueza tenerla en bonos o en activos financieros que sí sean rentables y así hace rendir esa plata, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, el dinero es un activo financiero que se caracteriza por su liquidez y por tener rentabilidad nominal nula, ¿sí? Bueno, es un activo que es generalmente, como decía, aceptado por todo el público de esa economía para realizar transacciones, ¿sí? O a cambio de otros bienes, de bienes y servicios. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Son básicamente tres. Es un medio de cambio, es una unidad de cuenta y es un depósito de valor, ¿sí? Medio de cambio, esto que decía, ¿sí? O sea, una de las funciones del dinero, y la función originaria, es la de facilitar las transacciones, ¿sí? Justamente, históricamente, digamos, no existía dinero fiduciario, que es lo que tenemos ahora como los papeles, el billete y la moneda, ¿sí? Sino que se utilizaron diferentes tipos de bienes como dinero. Por ejemplo, el oro, la plata, la sal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, bienes que eran dinero mercancía, ahora vamos a diferenciar dinero mercancía de dinero fiduciario, y que tenían un alto costo de transacción, digamos. Imagínense ustedes llevando lingotes de oro como para hacer una compra, ¿sí? Entonces, era alto el costo de transacción. Pero en todo caso, el dinero siempre tiene la función de poder facilitar las transacciones, ¿sí? Nosotros lo podemos usar para darlo a alguna persona y en contraprestación recibir un bien o servicio, ¿sí? En ese sentido es un medio de cambio. También tiene la función de ser unidad de cuenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de unidad de cuenta? Fíjense que todos los bienes y servicios de una economía están contabilizados, si se quiere, en determinada unidad de medida, ¿sí? Entonces, el peso en nuestro caso nos permite para fijar los precios y llevar las cuentas de las actividades que realizamos, ¿sí? De las compras y las ventas que realizamos en la economía. Entonces, en ese sentido, tiene la función de ser unidad de cuenta, ¿sí? Fíjense que en las economías que son muy inflacionarias, como las nuestras, a veces se utilizan también otros dineros, otro tipo de dinero extranjero, digamos, como unidad de cuenta, ¿sí? Ustedes pueden pensar en el valor de los inmuebles, por ejemplo, que se cotiza generalmente en dólares, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Y el dinero también tiene la función de ser un depósito de valor, ¿sí? Es decir, que para que sea un activo financiero útil, digamos, sobre todo en términos intertemporales, o sea, no pensando solo en este momento, sino que ahora y en un mediano o largo plazo, ese activo financiero tiene que conservar su valor, ¿sí? Para más o menos mantener el valor de la riqueza. Así como yo les decía, ustedes fíjense que vamos a pensar para nuestros modelos que la riqueza de las personas está compuesta por dos activos financieros. El dinero, que no tiene una rentabilidad nominal nula, y los bonos, ¿sí? Que sí tienen rentabilidad nominal. Entonces, obviamente, si uno pone su riqueza, si uno tiene compuesta su riqueza por bonos, ¿sí? Esos bonos van a mantener el valor porque rinden una tasa de interés, ¿sí? Por lo tanto, tienen en cuenta este hecho del paso del tiempo y de reportar cierta rentabilidad para la persona. Pero el dinero dijimos que no, ¿sí? Entonces, si en una economía muy inflacionaria,
el dinero pierde mucho valor a lo largo del tiempo, entonces no cumple con esa función de depósito de valor. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, nadie va a querer tener ese dinero. Todos van a querer tener otros activos financieros o van a querer gastarlo lo más rápido posible para que ese dinero no pierda valor. ¿Sí? Entonces, en definitiva, tenemos tres funciones: dinero como medio de cambio, como unidad de cuenta y como depósito de valor. ¿Tá? Bueno, acá está un poco la diferencia que me adelantaba de dinero mercancía y dinero fiduciario. ¿Sí? Les decía yo antes, pueden leer ustedes, digamos, históricamente, si capaz que se acuerdan de la escuela, lo que se usaba como dinero eran bienes, ¿sí? Eran bienes que tenían valor como mercancía, ¿sí? Por ejemplo, el oro, la plata, la sal, etcétera. O en épocas de guerra se usaban los cigarrillos, en la Guerra Mundial, como hay historias de eso, ¿no? Porque, bueno, no había todavía no se pensaba todavía, digamos, en tener eh, otro bien, ¿sí? Como pueden ser los billetes y las monedas que sirvan para hacer estos intercambios y comunidad de cuenta y depósito de valor. ¿Sí? Se tenían las propias mercancías y donde el valor de la mercancía como mercancía era lo que servía como dinero. ¿Sí? Entonces, o sea, por ejemplo, respecto al oro, bueno, para comprar cosas con oro, se llevaba el oro, se lo pesaba y se miraba la calidad. Y en función de eso, se evaluaba cuánto valía el oro que tenía la persona y en función de eso se alcanzaba o no para comprar lo que quería comprar, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las dificultades de este tipo de dinero? Primero, los costos de transporte, ¿sí? O sea, imagínense ustedes llevando eso, lingotes de oro o de plata o sal como para hacer transacciones. Es bastante alto el costo de transporte, digamos, el costo de tomar esos bienes, de llevarlos hasta donde uno quiere, de entregarlos, ¿sí? Por otro lado, de medirlos, ¿sí? Hay que medir eso y hay que estar, como que tiene que ser consistente en lo que piensa el comprador y el vendedor respecto al pesaje, respecto a la calidad del bien. La oferta es limitada también, si no es que hay oro, plata y sal y el bien que uno quiere de forma ilimitada, sino que la oferta es limitada y eso impone una restricción, digamos. Y después también surge la pregunta de si son, bueno, en este caso si son bienes no perecederos, digamos, el oro, la plata y la sal. Pero si se utilizan otros bienes que sean perecederos, bueno, también ahí surge toda una discusión respecto a cómo mantiene el valor algo que no se mantiene en el tiempo, digamos, que se descompone, por decir de una forma. ¿Sí? Entonces, bueno, por un lado es el dinero mercancía y por otro lado tenemos el dinero fiduciario, ¿sí? Donde el dinero fiduciario es un bien que puede tener un valor muy escaso, o sea, el bien que constituye el dinero fiduciario puede tener un valor muy escaso en términos de mercancía, como puede ser un simple papel, ¿sí? Pero tiene valor como medio de cambio. ¿Y por qué tiene valor como medio de cambio? Justamente porque el público de esa economía confía en que el que emite ese papel o esa moneda va a responder por el dinero emitido, ¿sí? Es decir, hay confianza respecto al valor que tiene ese papel, ese billete y esa moneda, y ese valor es el que lo constituye, digamos, como dinero fiduciario. ¿Sí? Entonces, si ustedes piensan el valor de un billete, no sé cuánto puede salir, pero supónganse, si lo cualquiera, 10 centavos, puede ser un billete de 1.000 pesos. Entonces, no hay una correspondencia entre el valor del bien mercancía, del bien billete, y el valor fiduciario que se le da, o la confianza de que ese papel vale en realidad 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ahí está la gran diferencia entre dinero mercancía y dinero fiduciario, que el mercancía tiene valor en sí mismo, ¿sí? El valor como billete, como dinero, digamos, se corresponde con el valor como mercancía, y en cambio en el dinero fiduciario el valor que se le ha dado por la confianza que le pone el público respecto al que quien emite ese billete va a responder por el dinero emitido. ¿Sí? Como el Bueno, y en patacón y el Manqui, si ECOP ustedes en su quieren, época. no sé si fue una consulta. Como el patacón y el ECOP, como salieron en su época. Sí, sí, vamos a dar en esta clase algo de cuasimonedas justo. Y me copié algunos links como para pasarle, porque justo están habiendo como muchas noticias ahora, o se está hablando de si vuelven las cuasimonedas provinciales, así que está bueno. En ese caso, digamos, yo no sé si el público tenía mucha confianza, tenemos cómo financiarnos las provincias y entonces salieron a emitir sus propias monedas. Y bueno, y había que aceptar, los empleados públicos le pagan con las cuasimonedas y bueno, y mejor agarrar eso que no tener nada. Pero yo creo que en el fondo todos pensaban que en algún momento
nadie iba, o sea, todos iban a querer desprenderse de las cuasimonedas, y bueno, era todo un tema, ¿no? Y fue todo un tema, leer, digamos, un poquito, si quieren, vamos a ver en la clase. eh, bueno, no sé qué iba a decirle. Bueno, creo que quedó entendido el tema, ¿sí? Ah, no, le decía, en ManQ, ustedes pueden leer ahí en los capítulos que se refieren al mercado financiero, cómo él relata cómo surge el dinero fiduciario, está bueno para que lo lean, y ejemplos de otras comunidades o economías que se manejan todavía con dinero mercancía. Así que dejo para que ustedes lo lean, está re interesante. Bueno, y hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos dinero fiduciario, ¿sí? De diferentes tipos. Dinero de curso legal, que es aquel que el gobierno ha declarado como aceptable como medio de cambio y forma legal de cancelar las deudas, ¿sí? En nuestro caso, el peso. Dinero pagaré, que es un medio de cambio que se utiliza para saldar deudas, como seguro lo vieron en contabilidad básica. Y después tenemos dinero bancario, que son los diferentes depósitos que podemos hacer en los bancos, ¿sí? Que son activos financieros, que surgen por la intermediación financiera de los bancos, ¿sí? Depósitos de diferentes tipos, ¿sí? A la vista, depósitos en cajas de ahorro o plazos fijos, ¿sí? Donde los primeros sí tienen disponibilidad inmediata, o sea, cuando uno quiere lo puede retirar dinero, ¿sí? Que son las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, perdón, también funcionan como depósitos a la vista, pero no tienen chequera, ¿sí? O sea, en cualquier momento uno puede ir y retirar dinero, pero no puede emitir cheque contra los fondos que están depositados. Y en los plazos fijos, uno no puede sacar cuando quiere el dinero, sino que previamente establece cierto plazo a partir del cual recién se puede sacar el dinero con cierta rentabilidad. A ver, esperen que hay una pregunta. Sí, sí, en realidad depende de cuál sea el régimen monetario que haya en cada economía, pero en general eh, el dinero emitido en cada país tiene como respaldo ciertas reservas, que no solamente son dólares. Si quieren, les puedo pasar algún link para que vean cómo están compuestas las reservas del Banco Central. Pero a eso se llama reservas, sí, del Banco Central. Después están las reservas de los bancos comerciales, que las vamos a ver en un ratito. Y depende del régimen monetario, se puede exigir, hay cierta exigencia, digamos, que por cada peso emitido haya algún respaldo o no, ¿sí? Depende cuál sea el régimen monetario en cada momento. Por ejemplo, vamos a ver que en la época de la convertibilidad, sí, para emitir más pesos, la autoridad monetaria tenía que tener más dólares, digamos, ¿sí? De lo contrario, no se podía emitir. Vamos a ver en un ratitito. Sí, o monedas o en yuanes, de monedas de otros países, digamos, ¿sí? Les voy a pasar un link si les interesa leer eso, ¿sí? Bueno, yo sigo. Esperen que cuando yo paro a hablar mucho tiempo, mi compu se cuelga con el Zoom. Bueno, acá, creo que está en el libro de Dornbusch, sí, como para poder diferenciar términos, algunas trampas semánticas lo llaman ellos. Bueno, para poder diferenciar algunas palabras clave, ¿sí? Que son, por ejemplo, que dimos hasta ahora, ¿sí? Diferencia entre dinero y renta, diferencia entre riqueza y dinero, ¿sí? Bueno, a esta frase dice, bueno, Juan tiene poco dinero, Juan tiene una elevada renta. ¿Es lo mismo dinero que renta? ¿Puede ocurrir lo mencionado en las preguntas? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, sí puede suceder, ¿no? Como decíamos, dinero no es lo mismo que renta, ¿sí? Por renta entendemos a las retribuciones, a los factores de producción, ¿sí? Que te pueden pensar los trabajadores, el beneficio de los empresarios, etcétera, etcétera. Esa es la renta o el ingreso que puede tener una persona, y el dinero es un activo financiero que forma parte de la riqueza de la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona podría tener un buen ingreso, pero en el momento no tiene mucho dinero, no tiene activo financiero líquido encima, sino que su riqueza se conforma sobre todo por otro tipo de activos financieros que sean menos líquidos, pero más rentables, como por ejemplo puede tener el dinero en
en bonos, en acciones, en títulos públicos, etcétera, etcétera, ¿sí? En otro tipo de activos financieros, entonces su riqueza no está en dinero, está en activos financieros, y puede darse que él tenga una elevada renta y poco dinero en ese momento, ¿sí? Puede suceder. Después dice, bueno, Pedro tiene mucha riqueza, Pedro tiene mucho dinero. ¿Es lo mismo dinero que riqueza? Bueno, no es lo mismo, ¿sí? El dinero forma parte de la riqueza, es uno de los activos financieros que forma parte de la riqueza. Entonces, digamos, la idea con esta frase tan sencilla es poder diferenciar qué es la renta, ¿sí? Que es una variable de flujo, que ya la definimos, qué es el ahorro, que también es una variable de flujo. El ahorro es de nuestro ingreso disponible, lo que no usamos para el consumo, se supone que lo ahorramos, y qué es la riqueza, sí, que es una variable de stock, donde la riqueza, por el momento hablamos de riqueza financiera, son todos los activos financieros que tiene la persona. Por ahora suponemos que son dinero, la riqueza financiera se compone por dinero o bonos. Esperen un poquitito que se está para apagar la compu. Voy a buscar el cargador. Bueno, perdón. Entonces, después de esto, esperen. Bueno, estamos por acá. Bueno, cuando vamos a ver ya lo que es tipos de dinero, sí vamos a ver que hay diferentes categorías analíticas, se les llama así, ¿sí? Para poder incorporar los diferentes niveles de dinero según estas características que decíamos antes de liquidez y de rendimiento, ¿sí? Quedaron claros los términos de liquidez y rendimiento, ¿no? O sea, liquidez es cuando nosotros podemos usar ese activo rápidamente para poder hacer transacciones. Yo el dinero que tengo en la billetera, salgo de mi casa, voy, me cruzo al kiosco y me compro algo. Lo puedo usar en el momento. Y hay otros activos financieros que no son tan líquidos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede pensar en un plazo fijo o en un bono, que uno no puede inmediatamente agarrar ese dinero, ir a comprar, sino que el plazo fijo tenemos que esperar que termine el plazo y ahí sacamos el dinero y podemos hacer lo que queremos, o un bono no tiene que venderlo y ahí recién obtiene el dinero y venderlo o esperar que venza el bono, digamos, recién ahí obtiene el dinero y puede realizar lo que quiera con ese dinero. Entonces son menos líquidos esos otros activos financieros que mencionaba antes, y siempre hay como una relación inversa, si se quiere, entre liquidez y rendimiento. Cuanto más líquidos son, menor es el rendimiento que tienen, ¿sí? Por ejemplo, el dinero es el más líquido, pero tiene rendimiento nulo, y otros activos financieros son menos líquidos, pero tienen más rendimiento, ¿sí? Bueno, entonces fíjense las categorías que podemos usar, ¿sí? Se les suele llamar M1, M2 y M3. M1 sería como la oferta de dinero, las tres son ofertas de dinero. Ahora vamos a ver más qué es la oferta de dinero, sí, pero lo podemos categorizar en M1, M2 y M3. M1, ¿qué contiene? Billetes y monedas que están en circulación en el público, más los depósitos en cuenta corriente. Entonces fíjense que son todos activos súper líquidos, ¿sí? Los podemos disponer en el momento para realizar transacciones. Y tiene un rendimiento nominal nulo, ¿sí? Ahora M2 es igual a M1, o sea, los activos que ya estaban antes, más las cajas de ahorro, ¿sí? Ahí seguimos similar en liquidez, no tanto porque la caja de ahorro ya no tiene disponibles los cheques, y en términos de rendimiento también sigue siendo un rendimiento nominal nulo. Y M3 es M2 más plazos fijos, ¿sí? Entonces fíjense que todo lo que es plazo fijo es menos líquido, pero reporta más rendimiento. Entonces fíjense que a medida que avanzamos, si se quiere, disminuye la liquidez, pero aumenta el rendimiento.
Bueno, hay toda una discusión, o sea, como yo decía antes, cuando hablamos de política monetaria, hay toda una discusión acerca de qué es lo mejor, ¿sí? Que la autoridad monetaria fije la tasa de interés, o sea, elija la tasa de interés como instrumento de política, o elija el agregado monetario, ¿sí? Cuando hablamos de agregado monetario hablamos de la oferta monetaria. Entonces hay toda una discusión, como dice acá, respecto a qué agregado elegir para manejar, para hacer la política, si M1, M2 o M3. ¿Sí? Bueno, sobre los agregados monetarios vamos a ver los principales. Los dos principales son la base y la oferta monetaria. Entonces, cuando hablamos de la base monetaria se lo llama también dinero de alta potencia. ¿Sí? Es el dinero que es emitido por la autoridad monetaria de cada economía y es el pasivo monetario del Banco Central. Sí, van a ver ustedes seguro, no me acuerdo cuál es el de los libros, pero para estudiar estos agregados monetarios está bueno que ustedes lo miren en términos de los balances, justamente, de los activos y pasivos. Para ver la base monetaria, bueno, que miren los activos y los pasivos del Banco Central. ¿Sí? Entonces van a ver que toda la parte del pasivo monetario del Banco Central es justamente la base monetaria. Y, bueno, lo dejo por ahí y después retomo. Y la base monetaria se conforma, por lo tanto, por efectivo en manos del público y las reservas bancarias. ¿Sí? Fíjense que ahora vamos a ver qué son las reservas bancarias, pero estas dos cuestiones son pasivos monetarios del Banco Central. Están en el pasivo del Banco Central. ¿Sí? Bueno, bueno, ¿cómo se cambia la base monetaria? Siempre que el Banco Central o la autoridad monetaria, en realidad, expanda los activos que tiene, que ahora vamos a ver cuáles son los activos, sin que tenga lugar una variación de sus pasivos no monetarios, entonces lleva a una expansión de sus pasivos monetarios, que son la base monetaria. ¿Sí? Entonces, cada acción que haga la autoridad monetaria que cambie sus activos sin contrapartida del otro lado, en términos de pasivos no monetarios, hace que los pasivos monetarios, que son la base monetaria, cambien, ¿sí? O que se expanda o que se reduzca. La oferta monetaria, ¿sí? Es la cantidad de dinero que tiene disponible el público para realizar transacciones, la cantidad de dinero que hay en una economía. Y por lo tanto se conforma, como lo dice acá, se conforma por efectivos en manos del público más depósitos a la vista. ¿Sí? Entonces estas son las dos grandes distinciones que tenemos. Por un lado base, que es efectivo en manos del público más reservas bancarias, ¿sí? Y por otro lado oferta monetaria, que es el efectivo en manos del público también, más los depósitos a la vista. Después cuando veamos el equilibrio en el mercado de dinero, vamos a hablar que hablamos de oferta monetaria y de demanda de dinero. ¿Sí? Entonces está bueno ya que nos vaya quedando el concepto de oferta. Fíjense, la oferta es la cantidad de dinero que tiene disponible el público para hacer transacciones. ¿Sí? Y bueno, y la base monetaria es un instrumento de política de la autoridad monetaria. Ahora vamos a ver cómo se altera esa base y esa oferta. Pero primero vamos a ver otras variables que influyen en ese proceso para poder entender. ¿Sí? Entonces, otras variables monetarias que son relevantes son la demanda de efectivo, ¿sí? Y los coeficientes de reserva o encaje bancario, o el efectivo mínimo, se le llama también. Bueno, la demanda de efectivo hace referencia al comportamiento del público, o sea, de nosotros. ¿Sí? Habla de cuánto nosotros demandamos tener nuestra riqueza financiera en dinero respecto a la proporción de depósitos a la vista. ¿Sí? Entonces se define como un coeficiente por los depósitos. ¿Sí? Entonces, esta sería la demanda de efectivo, que depende, ¿no?, del comportamiento del público, es igual el coeficiente de efectivo sobre depósitos por los depósitos. ¿Sí? Entonces, fíjense que es como una fracción constante de los depósitos. ¿Sí? Hay una relación entre el efectivo y entre cuánto queremos tener en efectivo y cuánto queremos depositar. ¿Sí? Después, entonces, bueno, esto por un lado. Y por otro lado, tenemos las reservas bancarias, ¿sí? Que el compañero antes hablaba o preguntaba sobre las reservas de la autoridad monetaria, y ahora hablamos de las reservas, pero de los bancos comerciales. ¿Sí? Los bancos comerciales se ven obligados, por normativa de la autoridad monetaria, a siempre mantener cierta proporción de los depósitos, a guardar, perdón, cierta proporción de los depósitos. Un porcentaje de los depósitos. ¿Qué se le llama a ese porcentaje? Coeficiente de reserva o encaje bancario, que es esta que está acá. ¿Sí? ¿Y por qué se les solicita que ellos guarden una proporción de los depósitos? O sea, que guarden en el sentido de que, fíjense que si ustedes piensan en el funcionamiento de los bancos comerciales,
ellos para poder, ¿de dónde sacan los préstamos? Digamos, el dinero que dan como préstamo lo sacan a partir de los depósitos, ¿sí? O bueno, también pueden obtener fuentes de afuera, pero pensemos en principio esto para facilitar el análisis. Pensemos que los bancos comerciales reciben depósitos y esos depósitos de ciertas personas lo utilizan para prestarlo a otras personas, ¿sí? Entonces, por cuestiones de liquidez, para garantizar la liquidez del banco y la solvencia, digamos, la autoridad monetaria le exige a los bancos que ellos no, le solicita, digamos, a los bancos que no presten todos los depósitos que reciben, que no presten todo ese dinero, sino que cierta partecita, ciertos coeficientes, cierto porcentaje, digamos, lo guarden, ¿sí? Por precaución, ¿sí? Porque tal vez puede suceder que la gente que depositó vaya a querer sacar su dinero del banco, y si el banco presta todos los depósitos, presta todo el dinero que tiene, va a tener dinero para devolver, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para garantizar la liquidez del sistema, se les exige, la autoridad monetaria de cada economía le exige a los bancos comerciales que cierta proporción de los depósitos los guarden, ¿sí? Y a esa proporción se le da reserva bancaria o encaje, o el encaje que tienen los bancos comerciales. Bueno, ese porcentaje es el coeficiente de reserva o encaje bancario, ¿sí? ¿Y cómo definimos ese porcentaje? O a ese coeficiente, mejor dicho, como el cociente entre las reservas sobre los depósitos, ¿sí? Donde este coeficiente va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Y bueno, y va a representar, supóngase que es 0,50, entonces eso nos va a decir que los bancos comerciales tienen que guardar la mitad de sus depósitos como reserva, ¿sí? Si fuera 0 de sus depósitos como reserva, y así sucesivamente, ¿sí? Lo pueden interpretar. Y lo mismo para interpretar este coeficiente de efectivo sobre depósito, que no lo hice antes, ¿sí? Ustedes podrían despejar este coeficiente y les queda E sobre D. Entonces, ¿cómo interpretarían? Si fuera el 50% también, eso quiere decir que el público quiere tener el 50% de sus depósitos en términos de efectivo, digamos, ¿sí? O que, mejor dicho, el efectivo representa el 50% de sus depósitos, ¿sí? Y así pueden ir dándole diferentes valores como para poder interpretar. Bueno, acá les agregué un link por si quieren, si les interesa, digamos, saber cuáles son los coeficientes de encaje en Argentina, que no es uno solo, sino que depende del tipo de activo financiero, del tipo de moneda, etcétera, 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 ¿sí? Así que ahí les dejé el link por si les interesa saber un poco acerca del tema. Pero bueno, me interesa saber si quedó claro esto de coeficiente de reserva y demanda de efectivo. Sí, estos son conceptos que lo vamos a usar ahora para analizar cómo se crea el dinero en el proceso de creación secundaria. Capaz que con esto va a quedar un poco más claro. Fíjense. Acá lo que hacemos es poder pensar un poco qué hace cada uno de los individuos o los grandes agentes, si se quiere, de la economía cuando pensamos en el mercado financiero. Entonces podemos pensar en el público. Cuando hablamos acá del público, hacemos a nosotros, ¿sí? A nosotros que no somos bancos comerciales ni somos autoridad monetaria. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros podemos mantener nuestro dinero en efectivo, podemos hacer depósitos y podemos pedir préstamos, ¿sí? En relación al mercado financiero. También podemos comprar otros activos financieros, pero por ahora dejémoslos de lado eso, ¿sí? ¿Qué pueden hacer los bancos comerciales? Los bancos comerciales toman los depósitos que nosotros hacemos en el banco, otorgan préstamos, constituyen reservas según el coeficiente de encaje, como explicábamos antes, ¿sí? Es decir, por cada depósito que reciben, una partecita lo guardan como encaje y la otra partecita la pueden prestar, ¿sí? Y piden préstamos al Banco Central, donde estos préstamos son los redescuentos, ¿sí? Pueden pedir, o sea, en caso de que estén con dificultades de liquidez, los bancos comerciales pueden pedir préstamos al Banco Central. ¿Y qué hace la autoridad monetaria? Y acá dice Banco Central de la República Argentina, en realidad la autoridad monetaria, ¿de qué se trata? La autoridad monetaria hace cuenta con diferentes instrumentos como para poder alterar la base y la oferta monetaria, ¿sí? ¿Cuáles son esos instrumentos o esas operaciones? Una de las más utilizadas son las llamadas operaciones de mercado abierto, ¿sí? ¿En qué consisten? Son simplemente la compra-venta de activos financieros, ¿sí? De títulos propios de la autoridad monetaria o títulos públicos o diferentes activos que ustedes puedan pensar, ¿sí? Si les interesa poder entender un poco más a fondo, nosotros lo damos
muy en términos teóricos, ¿sí? Porque es una partecita chiquitita dentro de un modelo chiquito también de la materia. Pero si les interesa saber un poco más acerca de esto mercado financiero, ustedes pueden entrar en la página del Banco Central y van a ver que les define mucho mejor qué son las operaciones de mercado abierto, van a poder ver ejemplos aplicados a Argentina, y así para cada una de las cuestiones que vamos hablando. ¿Sí? Yo algunos links les puse y ahora les voy a dejar otros en el chat, pero no lo damos tan aplicado porque, bueno, por cuestiones de tiempo, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que puede hacer la autoridad monetaria es la compraventa de divisas, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué forma afecta a la base y a la oferta monetaria con esto. Otorgar créditos al gobierno, ¿sí? Fíjense que la autoridad monetaria es el prestamista de última instancia, se le llama, ¿sí? O en otras palabras, es una de las posibles formas de financiar al Estado, ¿sí? A partir de que la autoridad monetaria le brinde préstamos. Y también otorga créditos a los bancos, que son los llamados redescuentos, como dijimos antes. También regula el mercado financiero de Panamá, ¿sí? Entonces, con esto en mente, nosotros vamos a poder pensar un poco cómo se crea el dinero, ¿sí? Hay básicamente dos grandes procesos de creación de dinero. El primario, se lo suele llamar el primario, y el secundario. La creación primaria es realizada por la autoridad monetaria de cada economía, ¿sí? Y a partir de diferentes instrumentos, que son los que ya mencionamos, y ahora vamos a ver de qué forma se crea dinero, ¿sí? Y la creación secundaria es realizada no por la autoridad monetaria, sino que por los propios bancos comerciales. A partir de este proceso de recibir depósitos y brindar préstamos, ¿sí? En ese proceso se crea dinero, ¿sí? Ahora vamos a ver los dos procesos. Entonces, primero veamos el proceso de creación primaria. Bueno, eso ya sabemos, ¿no? En el caso de Argentina, ¿quién es la autoridad monetaria? El Banco Central de la República Argentina, que tiene el monopolio para crear el dinero en Argentina, ¿sí? Por eso, capaz, ahora les voy a pasar los links de las cuasimonedas y todo lo que se está discutiendo ahora. Fíjense que nuestra Constitución, digamos, establece que solo la autoridad monetaria es la que puede crear dinero, por lo tanto, todas las cuasimonedas, que son monedas emitidas por las provincias, son inconstitucionales, digamos. Pero bueno, acá ya se emitieron hace un par de años, y ahora se está hablando de nuevo de ese tema, pero es como una nota al pie de página, digamos. Bueno, y la autoridad monetaria de cada país tiene diferentes mecanismos, decíamos, para poder crear dinero, ¿sí? Cuando hablamos de crear dinero hacemos referencia a aumentar la oferta de dinero, ¿sí? Que la oferta de dinero, dijimos antes, que son los billetes y monedas que están en circulación en el público, más los depósitos a la vista, ¿sí? Esa es la oferta de dinero. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos o instrumentos que conforman lo que llamamos la política monetaria? Son los que están descritos acá, y los mencionamos antes. Operaciones de mercado abierto, ¿sí? Que es compra-venta de activos financieros. Divisas, compra-venta de divisas. Brindar créditos al sector público y brindar créditos a los bancos comerciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea dinero a partir de operaciones de mercado abierto? ¿Cómo crea la autoridad monetaria? ¿Sí? Fíjense, las políticas, estos instrumentos, que son instrumentos de política monetaria, así como vimos antes que la fiscal puede ser expansiva y contractiva, también sucede lo mismo con la política monetaria. Puede ser expansiva o puede ser contractiva, ¿sí? Veamos primero la expansiva, ¿sí? Entonces, respecto a operaciones de mercado abierto, fíjense que expansiva, si hablamos de política monetaria, quiere decir que se inyecta más dinero en la economía, o sea, que aumenta la cantidad de billetes y monedas y o depósitos a la vista que están en circulación en la economía. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso a partir de operaciones de mercado abierto? Bueno, justamente si se compran activos financieros, si la autoridad monetaria sale al mercado y compra activos financieros, ¿sí? Y compra, y a cabo el activo financiero entrega dinero, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo con bonos, ¿sí? Entonces compra bonos, y a cambio de los bonos entrega dinero, está inyectando más dinero en circulación. Entonces, esa es una política monetaria expansiva, ¿sí? Respecto a las divisas, o sea, las monedas extranjeras, también, si compra moneda extranjera en el mercado, la autoridad monetaria, entonces, a cambio de esa compra, entrega dinero, ¿sí? Entonces también es expansiva. Cuando otorga préstamos a la tesorería, ¿sí? O al sector público, también está inyectando dinero en la economía, que después el Estado lo va a usar para saldar deudas, por ejemplo, o sea que están inyectando dinero en la economía. Y cuando otorga crédito a los bancos comerciales, ¿sí? o préstamos, también está inyectando, ¿sí? Entonces todas estas son expansivas, y
cuando pensamos en sentido contrario, tenemos las contractivas, ¿sí? Por ejemplo, cuando vende activos financieros, cuando vende bonos en el mercado, a cambio quita dinero, ¿sí? Quita dinero de circulación, entonces reduce la oferta monetaria. Es una política contractiva. Con respecto a las divisas también, ¿sí? Si sale a vender divisas, por ejemplo, si sale a vender dólares, entonces a cambio de los dólares saca dinero, ¿sí? Vende dólares por dinero, o sea que saca el dinero de la economía, disminuye la oferta monetaria, ¿sí? Es una política monetaria contractiva. Bueno, y lo mismo para los créditos al sector público y los créditos a los bancos comerciales. Entonces, fíjense, de esta forma, a esto, digamos, se le llama la creación primaria de dinero. Entonces, se realiza a partir de los diferentes instrumentos con los cuales cuenta la autoridad monetaria y consiste en aumentar, cuando son expansivas, digamos, en aumentar la cantidad de billetes y monedas que hay en circulación en la economía o los depósitos a la vista, ¿sí? O sea, la oferta monetaria. Y cuando reducimos la oferta monetaria, entonces decimos que es una política contractiva. Bueno, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los instrumentos? Estos que están acá, ¿sí? Los modelizamos por lo menos acá en el curso a partir de esos instrumentos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Por ahí estoy yendo un poco rápido. ¿Alguna duda? Bueno. Por ahí las dudas a veces surgen más en los prácticos, cuando uno empieza a aplicar lo que es la teoría, ¿no? Bueno, fíjense, vuelvo para atrás, que habíamos definido como dos grandes agregados monetarios. La oferta, ¿sí? Que es el efectivo en manos del público más depósitos a la vista, y la base, que es el efectivo en manos del público más las reservas bancarias. Fíjense, estas reservas, ¿sí? Son los depósitos que había, antes dijimos, les explicaba, ¿no? El tema del el coeficiente de encaje, ¿sí? Ese coeficiente de encaje multiplicado por la cantidad de depósitos nos da el total de reservas bancarias, ¿sí? Es decir, el total de efectivo, si se quiere, que los bancos comerciales tienen que guardar por la exigencia que le hace la autoridad monetaria de no prestar todos los depósitos que reciben, ¿sí? Entonces, esas son las reservas bancarias. Lo que los bancos reservan o guardan de los depósitos y que no pueden usar para prestar, ¿sí? Entonces, esas reservas más el efectivo en manos del público son la base monetaria, ¿sí? Que es también llamado el dinero de alta potencia, dijimos antes, y que es el pasivo monetario del Banco Central. Entonces, fíjense, ¿qué acciones por parte de la autoridad monetaria podemos pensar ahora cambian la base monetaria? ¿Sí? Entonces, pensemos, ¿no? Base. ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, ¿podría volver a pasar las últimas 2 diapositivas porque se me cerró justo? Sí. ¿Las últimas 2? Sí. Bueno. Esa. ¿Querés que explique el proceso de creación? Por favor, sí. Bueno, vale, espérame que tomo agua. No sé por qué, o sea, en clase me suele doler la garganta cuando estábamos en la facultad. Y ahora que estoy en la compu, que estoy cerca de la compu, igual es como que hablo fuerte porque tengo la costumbre y me hace doler la garganta también. Así que aguante un cacho. Bueno, entonces les decía que en esta primera clase de mercado financiero lo que estamos haciendo es estudiar la oferta de dinero, ¿sí? Yo les decía, bueno, usted piensa en el mercado financiero, vamos a tener 2 activos financieros, dinero y bonos. Y para cada uno vamos a ver su oferta y su demanda. Lo que vamos a basarnos básicamente es en el dinero. Vamos a ver que el mercado de bonos es un mercado simétrico al de dinero. Pero entonces en esta primera clase vemos todo lo que es oferta y después damos lo que es demanda y después juntamos las dos partes. Entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿de dónde sale esa oferta de dinero? ¿Cómo se crea el dinero? Y ahí les estaba explicando, tenemos 2 procesos. El proceso de creación primaria, este que está acá arriba, y el proceso de creación secundaria. El proceso de creación primaria es realizado directamente por la autoridad monetaria, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, el Banco Central de la República Argentina. ¿Y cómo lo hace? A partir de diferentes instrumentos, que son las políticas monetarias, digamos. Ahora vamos a ver los instrumentos, ¿sí? Y el proceso de creación secundaria lo realizan los bancos comerciales a través del proceso de tomar depósitos y brindar préstamos, ¿sí? Bueno, y les explicaba la creación primaria, entonces, cuáles son los instrumentos de política monetaria. Acá los vamos a modelizar o los vamos a simplificar en estos 4. ¿Sí? En operaciones de mercado abierto, divisas, compra-venta de divisas, créditos al sector público y créditos a los bancos comerciales, ¿sí? Entonces,
¿En qué sentido constituyen una política monetaria esto? En que llevan a incrementos o decrementos de la oferta monetaria, ¿sí? Siendo la oferta monetaria el efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. Entonces, acá podemos tener también políticas monetarias, como antes teníamos políticas fiscales contractivas y expansivas, acá también vamos a tener políticas monetarias expansivas y contractivas. Las expansivas aumentan la oferta monetaria y las contractivas contraen la oferta monetaria, ¿sí? Entonces, les explico las expansivas y las contractivas no, ya para poder pasar, ¿sí? Las contractivas son lo contrario de la expansiva, digamos. Entonces, respecto a operaciones de mercado abierto, uno puede pensar que la autoridad monetaria sale al mercado a comprar bonos, ¿sí? Entonces, a cambio de esos bonos que compra, entrega dinero, o sea, mete efectivo en circulación en la economía o depósitos a la vista y por lo tanto aumenta la oferta monetaria, ¿sí? Compra bonos o cualquier actividad financiera y a cambio entrega dinero, perdón, ¿sí? Y bueno, y en ese entregar dinero, inyecta dinero, aumenta la oferta monetaria. Con respecto a las divisas también, ¿sí? Si sale a comprar dólares, compra los dólares y a cambio le dan pesos a la autoridad monetaria. Entonces, perdón, compra dólares, quita los dólares y a cambio la autoridad monetaria mete pesos en la economía, ¿sí? Entonces, al inyectar los pesos en este caso, lo que hace es inyectar el efectivo en manos del público o los depósitos a la vista, ¿sí? Entonces aumenta la oferta monetaria. Respecto a los créditos del sector público, dijimos antes que la autoridad monetaria es como llamado el prestamista de última instancia, ¿sí? del Estado. Y a quién le da los fondos a la Tesorería General de la Nación, digamos. Entonces, si el Estado necesita financiamiento, le puede pedir a la autoridad monetaria, y la autoridad monetaria le entrega el financiamiento, ¿sí? Como un préstamo, lo pueden pensar, un crédito, le entrega, y le entregarlo está inyectando dinero, que el Estado después lo va a usar para saldar deudas, para lo que necesita hacerlo. Y entonces está inyectando dinero, está aumentando la oferta monetaria. Y también a partir de los redescuentos, que son los préstamos a los bancos comerciales. Si la autoridad monetaria le da préstamos a los bancos comerciales, ellos van a tener más dinero para a su vez dar otros préstamos a los individuos, y de esa forma aumenta la oferta monetaria. Entonces vemos que todas estas actividades o estos instrumentos aumentan la oferta monetaria, y lo contrario pueden analizarlo ustedes y van a ver que lleva a disminuciones de la oferta monetaria, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro para el compañero, le explico un poco más rápido, pero creo que es Sí, suficiente. profe. ¿Sí? No, de nada. Entonces, y ahora decíamos, bueno, dijimos antes que los dos grandes agregados monetarios son, y que están muy relacionados, ahora vamos a ver un ratito, son la base monetaria y la oferta monetaria, ¿sí? Y dentro de la base también tenemos el efectivo en manos del público, pero no los depósitos a la vista, sino que las reservas bancarias, ¿sí? Siendo las reservas bancarias el efectivo que los bancos comerciales se guardan por ese coeficiente de encaje que le exige la autoridad monetaria, ¿sí? Dijimos ya varias veces que la autoridad monetaria le exige que parte de los depósitos que reciben los guarden por precaución, para no tener problemas de liquidez, los guarden y no los presten. Y esas son las reservas, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones por parte de la autoridad monetaria cambian la base? ¿Sí? Bueno, y acá vamos a ver que algunas de ellas son las mismas que vimos como instrumentos de política monetaria, ¿sí? Compra-venta de divisas. Fíjense, ya dijimos, ¿no? Si compra, por ejemplo, la autoridad monetaria compra divisas, a cambio entrega dinero y aumenta el efectivo en manos del público. Entonces aumenta la base y también la oferta monetaria. Operaciones de mercado abierto, lo mismo. Si compra algún activo financiero, a cambio entrega de dinero y por lo tanto aumenta el efectivo en manos del público, por lo tanto aumenta la base y la oferta monetaria, ¿sí? Vuelvo para acá, fíjense que efectivo en manos del público es un componente tanto de la base como de la oferta, ¿sí? Y la diferencia es que la base está compuesta por reservas bancarias y la oferta por depósitos a la vista. Bueno, a partir de los créditos a los bancos comerciales o variaciones en la tasa de redescuento, también se cambia la base. Fíjense que la tasa de redescuento es la tasa que le cobra la autoridad monetaria a los bancos comerciales para darle préstamos, ¿sí? A eso se llama la tasa de redescuento. Entonces, si la autoridad monetaria le da créditos a los bancos comerciales, de esa forma aumentan también el efectivo que está en manos del público, ¿sí? Por lo tanto aumenta la base y la oferta.
si le da crédito al sector público también, por el análisis que ya hicimos, y veamos este que todavía no analizamos. ¿Qué pasa si hay cambios en el coeficiente de encaje? ¿Sí? En el coeficiente de encaje, vuelvo para atrás, lo definíamos como el cociente entre las reservas y los depósitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si aumenta, por ejemplo, el coeficiente de encaje? O sea, que le exige que por cada depósito, le exige a los bancos comerciales que por cada depósito que recibe, guarde más en términos de reservas. ¿Sí? Entonces, si realiza eso, fíjense que no hay ningún efecto en la base monetaria, en términos de la magnitud, pero sí cambia la composición de la base monetaria. Y vuelvo para atrás. Fíjense, si aumenta el coeficiente de encaje, por ejemplo, ¿sí? Y decimos, bueno, tienen que ser más la proporción de reservas sobre depósitos, entonces en ese caso la base monetaria va a estar compuesta más por reservas y menos por efectivo en manos del público, pero la cantidad total de base monetaria no va a cambiar. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, igual esto queda como mucho más claro cuando uno hace los ejercicios, ¿sí? Así que en todo caso ahí terminamos de afianzar las ideas. Pero bueno, esa es una cuestión medio clave porque es tipo la única política o instrumento que tiene la autoridad monetaria que afecta la oferta, pero no la base. O sea, no el total de base monetaria, fíjense que no cambia. Sí va a cambiar la oferta monetaria por medio del multiplicador monetario que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esta última que está acá es la única política que realiza la autoridad monetaria que no cambia la magnitud total de la base, pero sí cambia la oferta. ¿Sí? Y cambia la composición de la base. ¿Sí? Si aumenta el coeficiente de encaje, aumenta la proporción de reservas respecto al efectivo, digamos. ¿Sí? Bueno, en todo caso, cuando hacemos los prácticos, ahí me avisan si no entendieron. Profe, Bueno, acá, sí. ¿los depósitos a la vista son las cajas de ahorro? Los depósitos a la vista lo puedes pensar sí y no en realidad. Yo, por ejemplo, no tengo depósitos a la vista, o sea que nunca emití un cheque, por ejemplo, pero tengo entendido que, por ejemplo, sí tengo cajas de ahorro y no tengo chequera. Entonces, dependiendo si tu cuenta bancaria, si tu banco, digamos, te habilita la emisión de cheques, ¿sí? En ese sentido tenés un depósito a la vista, porque es dinero que lo podés utilizar a partir o sea, podés utilizar cheques como para manejar ese dinero, sin transferir desde tu cuenta bancaria. En cambio, en las cajas de ahorro, bueno, contás con ese dinero bancario que es el cheque, digamos. ¿Sí? O sea que no sería, la diferencia, digamos, es que si vos tenés un depósito a la vista o podés manejar ese dinero a partir de la emisión de cheques, y si vos tenés una caja de ahorro, vos no contás con ese instrumento. Tenés que o transferir tu dinero de una cuenta a la otra o sacarlo y usarlo así para pagar, digamos. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Bueno. Bien. Aquí me perdí. Bueno, lo que les iba a mostrar acá es, esto dejo para que ustedes lo lean solo, ¿sí? Es una partecita de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, donde cuenta más o menos cuál es la finalidad y las principales funciones y facultades del banco, ¿sí? Es bastante más larga la Carta Orgánica, yo les puse lo principal, sí me interesa por ahí leer lo que está resaltado nomás. Fíjense, en el artículo 3 dice que el banco tiene por finalidad promover la estabilidad financiera, o sea, esos son sus principales objetivos, ¿no? Promover la estabilidad monetaria, perdón, o sea, la estabilidad del valor de nuestra moneda, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Sí, fíjense que tiene como múltiples objetivos, no está focalizado solo en lo que es mercado monetario y financiero, sino que también apunta a estabilizar la economía en términos reales, porque uno de sus objetivos es promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. ¿Sí? Y acá están algunas funciones y facultades. Bueno, dejo para que ustedes lo lean. Y si me interesa, esta última parte, fíjense que habla un poco de la independencia que debería tener la autoridad monetaria. ¿Sí? Fíjense, dice, el banco no estará sujeto a las órdenes o indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Congreso.
Bueno, esto hace referencia a eso, a que es una institución, debería ser una institución independiente del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Es decir, que no, eh, digamos, no es que el Poder Ejecutivo puede diseñar políticas y contar con la autoridad monetaria como un, una institución a partir de la cual financiar las políticas permanentemente, ¿sí? En caso de, bueno, extrema necesidad, yo creo, sí, acudir a la emisión como forma de financiamiento, pero no es una institución que depende del Poder Ejecutivo Nacional y que el Poder Ejecutivo puede decidir si tiene que emitir o no eh, la autoridad monetaria. ¿Sí? Eso me interesaba mostrarles un poco. En general, lo que suele suceder en Argentina es que no suele ser tan independiente, ¿sí? Es como que está doblegado, si se quiere por decir de una forma, a la política del Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, y ahí pueden leer más si les interesa, ¿sí? Acá está bueno, habla un poco de las funciones, lo dejo para que ustedes lo lean, ¿sí? Si les interesa saber cómo se maneja la autoridad monetaria en Argentina. Creo que estaba hablando, pero no le escuché. No, justo le preguntaba como si eso se da acá en Argentina, y ahí justo usted dijo que Ah, sí, no es en general que nunca se da, digamos, pero se suele observar que, o sea, cambia presidente o cambian los ministros y cambia el presidente del Banco Central, digamos. Y eso no tendría por qué ser así, digamos, si son buenos funcionarios y están bien, digamos, podría seguir y trabajar más a largo plazo con la misma gente, digamos. Pero esos puestos políticos es que como que cambian según presidente y según ministro, ¿no? Y eso nos habla de que no hay mucha independencia. Pero bueno. Bueno, acá habla un poco del esquema financiero argentino. Sí, tenemos un sistema bancario que está formado por los intermediarios que crean dinero, los bancos comerciales, o sea, crean dinero por medio del proceso de creación secundaria, que ahora lo vamos a ver. El sistema monetario, ¿sí? Que se conforma por la autoridad monetaria, el Banco Central de la República Argentina, los bancos oficiales o estatales, los bancos privados, cajas nacionales de ahorro y seguro, y cajas de crédito, sociedades de ahorro y préstamo. ¿Sí? Y después tenemos el sistema financiero, que está formado por el mercado de valores, fondos comunes de inversión, fondos de jubilaciones y pensiones, compañías de seguro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esto es como para mostrarles un esquema. Nosotros no damos nada de esto, en realidad. Seguramente los que están para contador lo van a ver más en instituciones financieras, en esa materia. Los que están en economía lo van a ver más en economía monetaria. Y los de administración supongo que también lo harán en alguna materia, ¿sí? Para que tengan un pantallazo. Igual si a alguien le interesa ya, ustedes lo pueden googlear, ¿sí? Pongan sistema financiero argentino, entren en la página del Banco Central, o en el mercado de valores también, así pongan el mercado de valores Argentina y ahí van a poder leer un montón, si les interesa. Yo sigo con lo de la materia, digamos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a estudiar la creación secundaria de dinero. Para eso vamos a hablar primero de los bancos comerciales, ¿sí? Los bancos comerciales son instituciones financieras que están autorizadas a tomar depósitos y a brindar préstamos, ¿sí? Como dijimos antes, tienen que tener reservas suficientes para satisfacer los derechos de los depositantes, ¿sí? Que es ir y sacar el dinero cuando les corresponde, cuando quieran, si lo pueden sacar en cualquier momento, ¿sí? Esas reservas, como ya dijimos, son llamadas el encaje bancario y tienen que guardarse por dos motivos, básicamente. Para hacer frente al retiro de los depósitos por parte de los clientes y porque las autoridades monetarias sí lo exigen, ¿sí? Bueno, esto que está acá, no sé, es como una info extra, tampoco hace mucho a nuestro modelo. Habla de alguno funcionamiento básico de los bancos, algunos de los ingresos y algunos de los costos que tienen. Esto no es nada detallado, ¿sí? Por ahí lo más interesante es poder diferenciar tasas activas de tasas pasivas, ¿sí? Cuando hablamos de tasas de interés activas, son las tasas de interés que los bancos centrales cobran por los préstamos que brindan, ¿sí? Si nosotros vamos al Banco Macro, al Galicia, a pedir un préstamo, la tasa que nos cobran es la tasa de interés activa, se la llama así. Y por otro lado, las tasas de interés pasivas son las tasas de interés que pagan los bancos por los depósitos que nosotros hacemos. O por ejemplo, si constituimos un plazo fijo, nos paga lo que se llama una tasa de interés pasiva. Y lo que suele suceder es que las tasas pasivas son más bajas que las activas.
Bien. Y después acá habla de algunas normas de comportamiento de los bancos comerciales, y cómo deberían ser. Deberían caracterizarse por tener liquidez, rentabilidad y solvencia, ¿sí? Cuando se habla de liquidez, se hace referencia a la capacidad que tienen los bancos de convertir los depósitos que hicieron los clientes en dinero cuando los clientes lo deseen, ¿sí? Es decir que yo tengo mi dinero en una caja de ahorro, por ejemplo, porque cobro mi sueldo ahí. Entonces, cuando yo quiero, yo voy y saco mi dinero o lo transfiero, lo uso para pagar lo que quiera, ¿sí? O sea que tiene que ser líquido. La rentabilidad, bueno, es una cuestión exigida por los dueños de los bancos o por los accionistas, ¿sí? Les tiene que rendir el negocio, digamos. Y la solvencia hace referencia a la relación que hay entre activos y pasivos, ¿sí? Y bueno, ahí lo van a ver más en administración financiera, más adelante, ¿sí? Yo lo dejo ahí porque no se relaciona mucho con macro, con el modelo, ¿sí? Bueno, y sí vamos a ver más a fondo qué es cómo se crea dinero de los bancos comerciales. Vamos a ver cómo ese coeficiente de encaje o efectivo mínimo del que hablamos no solo es un requisito que establece la autoridad monetaria, sino que también tiene un rol importante en este proceso de creación secundaria del dinero. Entonces, ¿en qué consiste la creación secundaria del dinero? Acá tenemos un ejemplito que nos va a ayudar a entenderlo. Entonces, supónganse que la autoridad monetaria emite dinero, ¿sí? Por lo que sea, no sé, supónganse que le da un préstamo al Estado y el Estado utiliza ese préstamo para pagar deudas que tiene. Entonces, indirectamente, esos 1.000 que emitió la autoridad monetaria cayeron en manos de una persona de esa economía. Entonces, con esos 1.000 que tiene esa persona, ¿qué va a hacer? Dijimos antes, ¿qué puede hacer la persona? Lo puede mantener en efectivo, lo puede depositar, ¿sí? Son las dos opciones. Entonces, supónganse que la persona lo deposita en un banco comercial. Entonces, veamos la situación inicial del banco comercial, ¿sí? De esa primera acción. La persona lo deposita a los 1.000, entonces en el pasivo del banco aparece 1.000 como un depósito, porque el depósito es un pasivo para el banco, ¿sí? Y supongamos que, bueno, al principio, supongamos que no presta ese dinero, ¿sí? Como para analizar una situación inicial. Entonces, tiene que haber una correspondencia entre activos y pasivos, ustedes sabrán más que yo por contabilidad. Entonces, todos los 1.000 lo consideramos como reservas, o sea, es efectivo que tiene el banco y que no lo prestó, está ahí, ¿sí? Que se corresponde con los 1.000 de depósito. Entonces, tenemos que activos son iguales a pasivos. Y ahora, pensemos que la autoridad monetaria establece un encaje del 20%, ¿sí? Es decir, el banco tiene que guardar el 20% y el resto lo puede prestar. Supongamos que el banco decide prestar todo el resto, que no sea encaje. O sea, el 80% que le queda al depósito, él lo presta. Entonces vamos a tener que, si volvemos a analizar el balance, vamos a tener que los depósitos continúan siendo 1.000, pero ahora de esos 1.000, el banco guarda 200 como reserva, que es efectivo, que tiene ahí en la caja, digamos, que no lo presta por el coeficiente de encaje, y el resto, el 80% de los depósitos, que son 800 pesos, lo presta, ¿sí? O sea que esos depósitos que hizo esa persona, que son su pasivo, el 20% lo guarda y el resto lo presta a otra persona. Y ahora pensamos qué hace esa otra persona con esos 800 pesos, ¿sí? Vamos a suponer que esa persona, ¿sí?, deposita esos 800 pesos en el mismo banco o en otro banco, como ustedes lo quieran pensar. Entonces, en principio, hay una correspondencia entre depósitos y reservas, ¿sí? En ese otro banco, supongamos que es otro banco, como para facilitar el análisis, ¿sí? Bueno, pero después cuando hacemos el banco se entera, por decir una forma, vamos a verlo como muy artificialmente, muy poéticamente para poder entender este concepto, ¿sí? Que puede prestar el 80% del depósito, entonces ese otro banco va a tomar esos 800 pesos de depósito, el 20% lo va a guardar por encaje y el 80% lo va a prestar, ¿sí? Entonces tenemos como situación final del segundo banco que de los 800 pesos de depósitos que surgieron del préstamo que hizo el primer banco, la persona los depositó, entonces tiene 800 pesos en pasivos, el 20% de 800, que es 160, forman el encaje,
y el resto lo presta. Es decir, el 80% de 800, que es 640, lo presta. Entonces, en definitiva, tenemos que activo igual a pasivo para los dos bancos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que en este proceso se va multiplicando el dinero inicial. ¿Sí? Al principio hicimos el supuesto de que la autoridad monetaria inyectaba dinero por alguna razón. ¿Sí? Por ejemplo, le daba un préstamo al Estado, el Estado lo usaba para saldar deudas, entonces se inyectaba dinero en la economía. Y lo que estamos viendo es cómo ese dinero inicial se va propagando en la economía y se va expandiendo a partir del proceso de que los individuos lo depositan en los bancos toman esos depósitos, parte lo guardan como encaje y parte lo prestan. Y esos préstamos de vuelta se vuelcan a los bancos, ¿sí? En forma de depósitos, y los bancos vuelven a tomar los depósitos, vuelven a guardar la parte que corresponde y el resto lo prestan. Y así en ese proceso que se da, se va expandiendo el dinero y se crea dinero. ¿Sí? Se crea a partir entonces del proceso de toma de depósitos y de brindar préstamos por parte de los bancos comerciales. Entonces acá vemos el rol que tienen los bancos comerciales. Bueno, ese proceso de expansión que yo les estoy explicando va a continuar hasta que se preste todo el exceso de reservas que hay. ¿Sí? Es decir, que suponemos que los bancos prestan todo el dinero que puedan de los depósitos que reciben. Entonces, en este caso, el 20% lo guardan y el 80% restante lo prestan. Entonces van recibiendo nuevos depósitos, van guardando el 20%, el 80% lo prestan. Y así, hasta que ya no pueden prestar más porque están al límite de las reservas, digamos. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuándo se llega a ese punto? ¿Sí? Lo podemos calcular a partir del concepto del multiplicador del dinero bancario o multiplicador monetario, simplemente se le llama también. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Fíjense, para nuestro ejemplo, ¿cómo calculamos los nuevos depósitos, como dice acá? El primer depósito fue de 1000, el segundo fue de 800, el tercero de 640. ¿Sí? Vuelvo, teníamos 1000, después 800, y después este préstamo de 640 va a constituir depósito de otra persona. ¿Sí? Entonces, pensemos cómo se forman cada uno de estos números. Fíjense que, bueno, 1000 más 1000 por 0,80, donde 0,80 es el porcentaje que puede prestar el banco. Si decimos el banco el 20% del depósito, lo guarda en términos de encaje y el 80% lo presta. ¿Sí? Entonces, le hacemos 1000 por 0,8, nos da 800. Le hacemos 1000 por 0,8 al cuadrado, nos da 640. Y así sucesivamente, podríamos ir pensando. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, fíjense que es una progresión geométrica en orden 0,8. Y lo podemos sintetizar a partir de esta expresión que está acá abajo. 1 sobre 1 menos 0,8. Digamos, si no me creen, googleen, van a ver que es una progresión geométrica. ¿Sí? O vuelvan a ver los temas del cursillo de nivelación, creo. Bueno, si resolvemos esto, nos queda 1 sobre 0,2. Y si resolvemos esto, nos queda 5000. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que de los 1000 iniciales que fueron inyectados en la economía, el dinero se expandió y llega a ser equivalente a 5000. Y ahí en ese proceso vemos la expansión, digamos, monetaria que surge a partir de este proceso de tomar depósitos y brindar los préstamos. ¿Me siguieron? Esto es como bastante claro. Sí, Bueno, profe. ¿sí? Y lo que permite esa expansión, digamos, es justamente el multiplicador monetario, que ahora vamos a ver cómo se encuentra ese multiplicador. Pero, digamos, como clave me parece que este ejemplo es bastante claro, digamos. Inyectamos una cantidad de dinero en la economía y ese dinero, que lo pueden pensar como base monetaria, o sea, que lo emitió la autoridad monetaria, luego se expande en la economía por el proceso de tomar depósitos y brindar préstamos. Tomar depósitos y brindar préstamos. ¿Hasta cuándo se hace eso? Hasta que las reservas están a su límite, digamos, hasta que el banco comercial ya no puede prestar más. ¿Sí? Para que vean una preguntita. El 5000. Bueno, el 5000, vuelvo para atrás. Bueno, puedo volver para atrás, esperen un poquito. Espera un poquito. Me paso, veo qué hora es. No veo la hora.
Esperen. Bueno. El 5.000 es la oferta monetaria al final de nuestro ejercicio, ¿sí? Es la cantidad de efectivo más depósitos a la vista que hay en la economía luego de la expansión inicial que fue de 1.000. ¿Sí? Ahora vamos a ver que esa expansión inicial la podemos hablar de una expansión en términos de base monetaria, y luego a partir del proceso de creación y del multiplicador monetario llegamos a una oferta de dinero total de 5.000, donde esa oferta de dinero sabemos que son el efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué hora es? Porque yo no puedo mirar el reloj de mi compu, no sé qué pasa. Son las 7:35, profe. Ah, bueno, dale, gracias. Entonces vamos a tener la parte de oferta y vamos a poder ver el ejercicio, me parece. Porque ustedes tienen clase a las 8, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces vamos a ver qué dice acá. Conceptualmente, entonces, ya vimos esto. Entonces lo que actuó en esta expansión, ¿sí? Fue el multiplicador monetario. ¿Sí? ¿Por qué? Por los 100 originales que se inyectaron, dijimos, llegamos a una oferta de dinero de 5.000, cuando el coeficiente de encaje fue el 20%. Y a ese proceso se le llama creación secundaria de dinero o expansión de crédito. Fíjense que en ese proceso, fíjense que en la creación primaria solo intervenía la autoridad monetaria, como le dijimos, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, Banco Central de la República Argentina. Pero en el proceso de creación secundaria intervienen muchos más agentes. En principio, el que intervino fue la autoridad monetaria porque emitió la liquidez, o sea, hizo creación primaria. Metió dinero en la economía de alguna forma. En el caso que yo decía era, por ejemplo, a partir de un préstamo en Estados, pero puede ser un préstamo directamente al banco, puede ser compra-venta de divisas, operaciones de mercado abierto, lo que sea. Entonces, interviene la autoridad monetaria que cambia la base monetaria. Los bancos comerciales también, porque ellos son los que toman los depósitos y dan los préstamos. Y también nosotros, el público, porque nosotros decidimos si mantener ese préstamo en efectivo o depositarlo. ¿Sí? Y en ese proceso, nosotros a partir de nuestra elección también afectamos el proceso de creación secundaria. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros decidiéramos no hacer depósito porque desconfiamos del sistema bancario, entonces no se daría este proceso de creación secundaria de dinero. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué supuesto vamos a hacer nosotros a la hora de modelizar? Vamos a suponer que los individuos depositan la totalidad de los préstamos que perciben. ¿Sí? Es decir, del préstamo que me da el banco, yo todo lo deposito. ¿Sí? Vamos a suponer que los bancos comerciales guardan solamente el encaje que le requiere la autoridad monetaria y no más. ¿Sí? Es decir, el encaje es del 20%, entonces todo el 80% restante lo prestan, ¿sí? Solo guardan el 20%. Y vamos a suponer que todo el dinero disponible para prestar es tomado por los particulares. ¿Sí? Es decir, de todos los préstamos que ofrecen los bancos comerciales, para todos los préstamos hay gente que quiere tomar el préstamo. ¿Sí? Y, bueno, si alguno de estos supuestos no se cumpliera, nuestro modelo cambiaría. Vamos a suponer que se cumple. Y bueno, si se cumplen podemos encontrar el multiplicador monetario. Para encontrar el multiplicador monetario, vamos a usar los conceptos que vimos antes. Este era el efectivo en manos del público, ¿sí? El efectivo en manos del público es igual al coeficiente de efectivo por los depósitos. Las reservas son iguales al encaje por los depósitos. La base monetaria dijimos que es igual al efectivo en manos del público más las reservas. Y la oferta monetaria es el efectivo en manos del público más los depósitos. ¿Sí? BM es base monetaria y M es oferta monetaria. Bueno, lo que queremos hacer es encontrar el multiplicador monetario. Para eso vamos a partir del concepto de la base. ¿Sí? Base, efectivo más reserva, dijimos. Entonces vamos a reemplazar el efectivo y las reservas por sus definiciones. O sea, vamos a trabajar con estas dos fórmulas. Efectivo lo reemplazamos por coeficiente efectivo por depósitos, como está hecho acá. Y de reservas lo reemplazamos por coeficiente de reserva por depósito, como nos dice esta fórmula. ¿Sí? Y ahí despejamos los depósitos. De acá, digamos, sacamos factor común depósito y despejamos los depósitos y nos queda esta formulita que está acá. Y luego sí, retomamos el concepto de la oferta monetaria, reemplazamos el efectivo y los depósitos, reemplazamos primero el efectivo, perdón, usando esta formulita que está acá, ¿sí? Efectivo es igual a coeficiente efectivo por depósito.
sacamos factor común depósitos, y el depósito lo reemplazamos por la fórmula que sacamos de la base monetaria que está acá arriba, ¿sí? Y llegamos a esta expresión. ¿Sí? El álgebra está bastante detallado, así que yo la PPT la voy a subir ahora, cuando termine la clase, o mañana a la mañana. Así que ahí van a tener. Entonces, ¿a qué llegamos? A que la oferta monetaria es igual a una expresión que la vamos a llamar multiplicador monetario por la base monetaria. ¿Sí? Entonces, la base monetaria, que es el pasivo no monetario del Banco Central, ¿sí? O es el dinero de alta potencia, se expande a partir del multiplicador monetario y así se conforma la oferta monetaria. Y este multiplicador monetario es el cociente de estas expresiones, ¿sí? 1 más el coeficiente de efectivo sobre depósitos dividido el coeficiente de efectivo sobre depósitos más el coeficiente de encaje. Bueno, esta fórmula nos habla, por un lado, de la relación que hay entre la oferta y la base. Fíjense que la oferta suele ser más grande que la base, ¿sí? Salvo que el coeficiente de encaje sea igual a 1, en ese caso van a ser iguales, ¿sí? Porque no va a haber proceso de creación secundaria, pero si el coeficiente de encaje es menor que 1, entonces siempre la oferta es mayor que la base, y nos permite interpretar el multiplicador monetario. Fíjense que el multiplicador monetario lo que hace es indicarnos cuánto varía la cantidad de dinero, ¿sí? O la oferta monetaria, cuánto varía la oferta monetaria, ¿sí? Por cada peso de variación de la base monetaria. ¿Sí? Entonces, supónganse que el multiplicador fuera, no sé, 1,8. Entonces, el multiplicador nos dice que por cada peso de variación de la base monetaria, o sea, si la base monetaria varía en 1 peso, la oferta monetaria varía en 1,80 pesos. ¿Sí? Bueno, y ese multiplicador, que siempre es mayor a 1, ¿sí? Salvo que, de nuevo, este coeficiente de encaje sea igual a 1, si este coeficiente de encaje es menor que 1, entonces el multiplicador es mayor que 1. Entonces, ese multiplicador mayor que 1 justamente nos sintetiza, si se quiere, este proceso de creación secundaria de dinero. ¿Sí? Y acá en este gráfico está bastante lindo, digamos, este diagrama, que es de uno de los libros que usamos, no me acuerdo cuál. Fíjense que analiza esta cuestión que venimos hablando. Por un lado tenemos la base, que es reserva bancaria más efectivo, que es el agregado monetario que maneja solo la autoridad monetaria y por el cual realiza la política monetaria, digamos. O sea, cuando realiza política monetaria afecta a la base. ¿Sí? Y acá vemos cómo esa base se expande y se llega a la oferta. ¿Cómo se expande? Vía el multiplicador monetario, como lo vemos en esta fórmula. ¿Sí? Se expande y por lo tanto la oferta monetaria, que es depósitos a la vista más efectivo, es mayor o es una expansión de la base monetaria. A partir de la creación primaria de dinero afectamos la base y a partir de la creación secundaria afectamos la oferta. ¿Sí? O sea, la creación primaria afecta afecta directamente a la base y después también afecta a la oferta, obviamente, porque porque la oferta se compone por base. ¿Sí? Pero bueno, este diagrama está bueno como para poder terminar de cerrar esas ideas. Entonces, cuando hablamos de creación de dinero tenemos dos formas. La creación primaria, que es realizada por la autoridad monetaria, la cual afecta a la base monetaria, que acá tienen el concepto, ¿sí? Y la creación secundaria, que la realizan los bancos comerciales, ¿sí? Y esa creación secundaria es como una expansión de dinero de alta potencia, ¿sí? Donde esa expansión se da por el proceso de tomar depósitos y brindar préstamos. Y esa expansión, como nos dice el multiplicador, fíjense que está afectada, por un lado, por el comportamiento del público, de nosotros, que decidimos cuánto de efectivo sobre depósito tener. Fíjense que acá está este coeficiente, y también depende del coeficiente de encaje. Cuanto mayor el coeficiente de encaje, o sea, cuanto más reservas tienen que guardar los bancos por la exigencia de la autoridad monetaria, entonces más chiquitito va a ser el multiplicador, porque menos préstamos van a poder dar, entonces menos se va a dar ese proceso de creación. Bien. A ver, bueno. Y acá tenemos, entonces si queremos graficar, porque estamos yendo hacia un modelo, digamos, dijimos, ¿no? Que vamos a graficar una oferta de dinero primero y después una demanda. Si queremos graficar la oferta de dinero, vamos a hacer, en principio la vamos a hacer de esta forma. Fíjense, estamos graficando la tasa de interés en un eje y en el otro eje los saldos reales de dinero. ¿Sí? Es decir, el efectivo en manos del público
en manos del público de esta economía. ¿Qué vamos a suponer respecto a la oferta de dinero? Vamos a suponer que está controlada por la autoridad monetaria y que está fija, o sea, una variable exógena en principio. Y a nosotros vamos a ver que nos interesa hablar de los saldos reales de dinero, o sea, cuál es la capacidad de compra que tiene el dinero que tenemos. No nos interesa el dinero en términos nominales, sino que nos interesa la capacidad de compra del dinero que tenemos. Entonces vamos a hablar de la oferta real de dinero, y la vamos a definir como la oferta nominal, que está M, dividido P, que es el índice de precio, digamos, el nivel de precios. Entonces, M sobre P es la oferta real de dinero. Suponemos que está M, que es la cantidad nominal, entonces es una variable exógena, y suponemos que los precios también están dados, son constantes, variable exógena. Por lo tanto, fíjense que si graficamos respecto a la tasa de interés, esta oferta real de dinero es independiente de la tasa de interés, es una variable exógena, y por lo tanto la graficamos como una línea recta, muy sencillo, ¿sí? Como una ecuación lineal, una línea recta nomás, que no depende entonces de la tasa de interés, solo depende de la autoridad monetaria, ¿sí? El hecho de que nosotros la supongamos fija, digamos, no implica que no se puede mover, ¿sí? O sea, es una variable exógena. Vamos a ver que a partir de la política monetaria, si hacemos política monetaria expansiva, esto se nos va a ir hacia la derecha; si hacemos política monetaria contractiva, se nos va a ir hacia la izquierda. Y cuando metamos en el gráfico la demanda de dinero, vamos a ver cómo oferta de dinero y demanda de dinero determinan la tasa de interés, ¿sí? Entonces, la ecuación de comportamiento sería que la oferta real de dinero es igual a una oferta real exógena dada, ¿sí? Donde M raya habla de que es exógena y P raya también habla de que el precio es constante, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Perfecto, Ramiro. Bueno, después, esperamos un segundito, bueno, faltan 10 minutos. Bueno, y después lo que tengo en la PPD, o sea, esto es lo más importante de oferta de dinero, ¿sí? Poder entender qué es la base, qué es la oferta, cómo encontramos el multiplicador monetario, cómo se interpreta el multiplicador monetario y cómo representamos la oferta de dinero, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a usar para los modelos. El modelo ISLM, que es lo que sigue a esto, ¿sí? Así que, bueno, espero que hayan entendido. Después lo que sigue en la PPT son un montón de cuestiones que están interesantes, digamos, pero que creo que las pueden entender un poco más solos. Bueno, lo primero habla de los pánicos bancarios, ¿sí? Aquí hacemos referencia a los pánicos bancarios, a situaciones en las cuales donde hay rumores en la economía de que los bancos comerciales pueden entrar en situaciones de iliquidez o de quiebra o lo que sea, y por lo tanto los depositantes, los que tenemos dinero en los bancos, queremos ir y sacar nuestros depósitos antes de que nos quiten todos nuestros ahorros, digamos. Entonces, ante ese rumor o especulación de que puede pasar algo con los bancos, van todos a retirar los depósitos y los bancos terminan quebrando, o, bueno, lo que ustedes saben por la historia argentina, ¿no? Bueno, este tipo de explicación es la que dio Milton Friedman sobre la causa de la Gran Depresión, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes creo que habían visto que Keynes da una interpretación desde el lado de las perspectivas negativas de los empresarios, de que la inversión estaba afectada y por lo tanto la demanda agregada, etc.? Friedman tiene otra visión y él supone, o sea, él piensa que fue el pánico bancario de la época lo que provocó el quiebre de los bancos, y eso redujo la cantidad de dinero, porque por medio del proceso de creación secundaria, digamos, los bancos dejaron de crear dinero y por lo tanto eso afectó a la producción. ¿Cómo afectó a la producción? Lo vamos a ver en el modelo ISLM, si todavía no tenemos herramientas. Bueno, pero entonces esos son los pánicos bancarios, ¿sí? Esto dejo que lo lean ustedes solo porque me parece un poco interesante explicarles. Habla del seguro de garantía de depósitos en Argentina, ¿sí? SEDESA es la institución, la aseguradora de depósitos bancarios en Argentina. Acá les copié tal cual cuáles son los depósitos que están asegurados en Argentina, ¿sí? Los tipos de activos, hasta qué monto es la cobertura, y lo pueden leer de este link que les puse acá. Y si quieren más información sobre eso, les puse el link de SEDESA, ¿sí? Entren y miren notaditos. Después hay algo sobre la ley de convertibilidad, ¿sí? Que es por ahí algo que salió ya a la discusión, ¿sí? Esta es una ley que salió en el 91, digamos. ¿Qué fue lo que pasó en esa época? Nuestra moneda era el austral, ¿sí? Que después pasó a ser el peso, ¿sí? Y lo que estableció la ley de convertibilidad fue
la convertibilidad de nuestra moneda en ese entonces, que era el austral, respecto al dólar, a una razón de $1 10.000 australes. ¿Sí? ¿Y qué implica eso? Eso implicaba que en todo momento las reservas de la autoridad monetaria, constituidas en los activos financieros que sean oros, bonos y divisas extranjeras, tenían que ser equivalentes al 100% de la base monetaria. Era un poco, apuntaba a la pregunta que hizo el compañero hace un rato, de si todo lo que se emite, todo lo que emite la autoridad monetaria tiene que estar respaldado por reservas. Entonces depende del régimen monetario. Por ejemplo, en esto que era una ley de convertibilidad, sí, se estableció por ley, ¿sí? Eh, que que toda la base monetaria tenía que estar respaldada por reservas, en un 100%. ¿Sí? ¿Cuáles eran las reservas? Bueno, en ese momento, oro, bonos y divisas extranjeras. ¿Sí? Entonces, si se quería ampliar la base monetaria, sí o sí tenía que tener una contraprestación, por decir de alguna forma, en términos de reservas. ¿Cuál era el objetivo de la ley de convertibilidad? Terminar con la inflación, la hiperinflación que hubo en el 89, digamos, ¿sí? Entonces se quería generar confianza en el público de que la cantidad de dinero no iba a crecer sin respaldo de activos financieros fuertes, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y de esa forma eliminar las expectativas inflacionarias y bajar la inflación, ¿sí? Bueno, en ese caso, como ya habíamos comentado también en una clase previa, que había dicho un alumno que las políticas de shock solo funcionaban en Argentina para reducir la inflación, sí, esta fue una política de shock y logró reducir la inflación, pero fíjense que, como en este caso, digamos, al hacer eso, la autoridad monetaria pierde un instrumento de política económica porque no puede manejar la base monetaria como quiera. Sí, tiene que tener como respaldo reservas. Si quiere aumentar la base, por ejemplo, tiene que tener más divisas, más oro o más bonos dentro de sus reservas de forma tal de poder emitir. Sí, entonces se pierde un instrumento de política monetaria. Entonces perdió ese manejo de política monetaria y cambiará también, porque en este caso se ata la cotización de la moneda local al valor del dólar, ¿no? Y bueno, y entonces fue por esa razón, digamos, y entre otras, acá no le hago un análisis completo de la ley de convertibilidad ni ahí, digamos, ni de las consecuencias, solo mencionamos el régimen en que consistió. Pero bueno, en definitiva, la economía argentina terminó en una época, con poca competitividad, digamos, porque éramos caros para el resto del mundo, ¿sí? Y además había una crisis económica y social, etcétera, etcétera. Y bueno, el Estado necesitaba poder financiarse de alguna forma, no podía acceder al crédito externo, o sea, nadie le quería prestar, no podía emitir porque estaba establecida la ley de convertibilidad, entonces al final se decidió abandonar la ley en enero del 2002. Sobre esto, les voy a mandar un videito que me parece re interesante que puedan verlo. Esperen un poquitito. O sea, pueden googlear ustedes solo, ¿no? Pero estaba googleando a ver qué les podía pasar de convertibilidad y vi que hay videos de Cavallo, que fue el ministro de Economía en su momento. Acá solo le mandé a Ramiro Ríos, espera. Ahí. Ese es una charla que da Cavallo después, en el 2000 y pico, en una universidad, que no me acuerdo en este momento cuál era, UDESA creo, explicando la ley de convertibilidad. Pero también vi que hay videos en su momento cuando Cavallo lanzó la ley de convertibilidad, que están re buenos si los quieren ver, digamos, cómo fue el contexto y todo, si les interesa. ¿Bien? Bueno, y después, ¿qué más tengo por acá? Esperen un poquitito. ¿Ahí les estoy compartiendo la PPT o no? Bueno, ya voy. Sí, profe. Sí, bueno, gracias. Bueno, y después, ¿qué más tenía acá? Corralito y Corralón también fueron experiencias malas que tuve en Argentina, que por ahí las dejo para que lean ustedes, porque ya estamos un poco a tiempo. ¿Sí? Y acá está lo de las cuasimonedas, que era lo que habíamos comentado, así que las cuasimonedas eran dinero emitido por las provincias, ¿sí? Creo que se llegaron a emitir 15 tipos de cuasimonedas. En Misiones yo no había escuchado, o sea, no me acordaba, pero googleando hoy había una que se llama Semis, que al parecer fue una cuasimoneda. Pero bueno, la cosa es que las provincias, como no podían financiar su gasto y el Estado no les podía prestar porque también estaban en una situación fiscal y demás difícil, entonces las provincias decidieron financiarse a partir de la creación de su propio dinero, que fueron estas cuasimonedas, ¿sí? Primero empezó el Estado Nacional, que creó las LECOP, ¿sí? Y usó esas LECOP para
pagar y redistribuir los impuestos por coparticipación, ¿sí? Así de esa forma le pagó a las provincias. Bueno, acá hay unas características de esas LECOPs, eran bonos que vencían en el año 2006, no pagan intereses y se podían usar para todas estas cuestiones. Y acá están algunas de las cuasimonedas: Patacón, Lecor, Federal, Quebracho, Boncafor, CCCOR, creo que era la de Corrientes, etc. Y acá dice se crearon cerca de 11 cuasimonedas, pero hoy estuve leyendo y son 15 cuasimonedas, parece. Bueno, pueden googlearlo también. Acá les paso sobre el tema, si les interesa. Esperen un poquitito. Acá les paso otras cuestiones. A ver, esperen. Me parece más interesante que puedan leer ustedes solo esto que... A ver, esperen. Que me perdí. Este link también es un trabajo que habla sobre la convertibilidad. Si les interesa ver el tema, no hace falta. Después, este otro es de una noticia en el ámbito financiero que justo habla de las cuasimonedas, una noticia reactual. Y esta es otra de cuasimonedas, pero en El Economista. En el diario El Economista. En el blog El Economista, mejor dicho. ¿Sí? Bueno. Les dejo ahí. Y copio después en el grupo. Y bueno, y con eso terminaríamos la parte de oferta de dinero. ¿Sí? Entonces dejo para que ustedes lean este de corralito y corralón, pero que fueron básicamente medidas que se usaron para que la gente no pueda retirar lo que quisiera de sus depósitos, y después hubo la conversión de depósitos que estaban hechos en dólares, la especificaron, y bueno, fue todo un bastante desastre, que seguro escucharon la cantidad de juicios que se le hizo al Estado por eso, porque la gente perdió un montón en términos del ahorro que tenían dólares cuando le especificaron. Lo dejo para que ustedes lo lean. Son cuestiones como más históricas ocurridas en Argentina. ¿Sí? Así que bueno, la clase mañana le da Guillermo. Capaz que él va a dar la práctica de esto y si no sigue con demanda de dinero. ¿Sí? Pero hablamos en todo caso para la clase consulta. ¿Sí? Yo creo que no les doy más clases hasta el parcial. Tengo unos cursos. Así que hablamos para coordinar la clase de consulta. ¿Sí? Vale, profe, muchísimas gracias. No, nada, ustedes. Y les subo la PPT mañana en la mañana. ¿Estamos? Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, chao.